Vamos a hacer así. Voy a arrancar con algunas cuestiones generales de riesgo cardiovascular. Cualquier cuestión, riesgo cardiovascular global, o sea, vamos a ver diabetes, hipertensión, síndrome coronario agudo, hipercolesterolemia, fundamentalmente desde el tamizaje y las ciencias del diagnóstico, o sea, cómo diagnosticamos, cuál es la población objetivo, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los métodos diagnósticos y cómo son los algoritmos diagnósticos. Y cualquier duda, ustedes ya saben que me interrumpen directamente, no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar con diabetes. Diabetes es clave. Eh, Todo lo que tiene que ver con la diabetes lo tienen que conocer en profundidad. Vamos a trabajar bien lo que tiene que ver con esta materia, porque después diabetes da para muchas clases más, ¿no? Pero entendemos que en esta materia vamos a trabajar en profundidad en cuestiones más relacionadas con el diagnóstico y el tamizaje. Bueno, ustedes ya deben saber que la diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica, que requiere de muchos cuidados, eh, que si esos cuidados se dan y se dan bien, no es una enfermedad discapacitante. Sí, si no hay cuidados durante la diabetes o consultas o acompañamiento o un sistema de salud que acompañe, tiene complicaciones. Ya vamos a ver cuáles son las complicaciones. Y obviamente está relacionada, es una enfermedad que está relacionada a otros factores de riesgo cardiovascular que también ahora vamos a ver. No hay un solo tipo de diabetes, hay varios tipos de diabetes, ya sabrán también la diabetes tipo 1, que es más relacionada con la autoinmunidad, con las personas más jóvenes, con los niños, que es insulino requiriente, y después la diabetes tipo 2, que es la más común, que es en la que nos vamos a centrar un poquito 2, que es la del adulto, con algún que otro también factor cardiovascular, como es la obesidad, el sedentarismo, se da en un combo muchas veces. Y después otros tipos específicos de diabetes, más relacionadas a síndromes genéticos, inducidas por drogas, y la diabetes gestacional, que el diagnóstico de diabetes gestacional, cómo se hace el diagnóstico, lo vimos cuando vimos cuidados en obstetricia, seguramente se acuerdan. Bueno, a grosso modo, ¿cuáles son las estadísticas? Muchas personas con diabetes. Nosotros anualmente se registran en Argentina 9.000 muertes vinculadas a la diabetes. El 72,4% de las mismas ocurren entre los 55 y los 84 años, más cerca de los 55, 60, 65. Así que es una enfermedad que tiene, aparte, está en un franco aumento significativo, o sea, va aumentando. Tiene complicaciones, como les dije antes, que después no está incluido para esta materia, pero sí hay para cada una de estas complicaciones un cuidado especial, un algoritmo especial diagnóstico, un acompañamiento especial del sistema de salud. Y decimos que hay complicaciones que son las centrales. Una es la retinopatía, que en este momento es una de las causas de ceguera. Si no me equivoco, en nuestro país es la segunda causa de ceguera, la retinopatía diabética. El pie diabético, el 25% de las personas con diabetes mellitus desarrolla una herida o una úlcera a lo largo de su vida. El tema del pie diabético es una situación de salud, de enfermedad que antes no tenía tratamiento, y ahora si las glucemias se mantienen estables y bajas, hay drogas, hay medicamentos y hay combinaciones vitamínicas y hay varias cosas para hacer en cuanto en la especialidad de neurología con el pie diabético. Bueno, la nefropatía diabética con alta pérdida de proteínas. Y después la enfermedad coronaria, obviamente, el accidente cardiovascular y la enfermedad arterial periférica. Estas son las complicaciones de la diabetes, pero a muy grosso modo, porque no es, o sea, no estamos viendo diabetes desde endocrinología, sino desde tamizaje. Factores de riesgo.
Factores de riesgo para la diabetes. Mayor de 45 años, antecedentes de diabetes gestacional o macrosomía fetal. Acá hago un paréntesis. Mayor de 45 años, estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Que ya es como en la que nos empezamos a meter. Y el antecedente de diabetes gestacional debería ubicarnos en un contexto de cuidado longitudinal en el tiempo, en que a esa persona que tuvo diabetes gestacional le tenemos que pedir una glucemia por año, para detectar a tiempo la diabetes tipo 2. ¿En el 100% de las personas con diabetes gestacional se produce diabetes tipo 2? No, pero en muchas sí. Ahora no recuerdo el porcentaje exacto, si es el 40%, pero hay que controlar, el porcentaje es alto y el antecedente de diabetes gestacional es bastante pesado para ir, nos obliga a hacer un chequeo anual de la glucemia. Bueno, obviamente sobrepeso, obesidad, todo lo que tiene que ver con glucemia en ayunas alterada, con familiares de primer grado con diabetes tipo 2. Fíjense esto que es, no, mi tío, mi primo, mi abuelo, no, es familiar, el peso genético está en familiar de primer grado con diabetes tipo 2, o sea, madre, padre, hermano. Inactividad física, sedentarismo, la falta de actividad física, muchas veces no es que un factor de riesgo predispone a la diabetes, pero sí la combinación y muchas veces hay varias combinaciones de esto que estamos nombrando hoy. Enfermedad cardiovascular establecida, la hipertensión arterial, la dislipemia, los triglicéridos mayores a 250, obviamente, el tabaquismo y el síndrome de ovario poliquístico predispone a la diabetes. Hay diferentes modos de estadificar el mayor o menor riesgo de desarrollar una diabetes. Esta es una tabla de las que se usan, es una. Obviamente no les vamos a pedir que se sepan la tabla, pero sí para que la conozcan. Es una forma de puntuar. Fíjense las cosas que mayor influyen, que son obviamente la edad, el peso, después si realiza o no realiza actividad física, con qué frecuencia come frutas y verduras, un poco para analizar el tipo de alimentación. Si toma medicación de algún tipo para la hipertensión, por ejemplo. Bueno, diferentes preguntas. Con esto se estadifica y uno podría decir, bueno, el riesgo es alto para padecer diabetes, muy alto, moderado, bajo o muy bajo riesgo de padecer diabetes. Y con esto, en el marco de una consulta longitudinal, como les decía antes, cuando yo digo consulta longitudinal, es un médico de familia, un médico generalista, un médico clínico que conoce a la familia, que conoce a ese paciente, que lo atiende siempre porque trabaja en el mismo barrio. Uno podría decir, bueno, yo tengo esto en la historia clínica. A la hora de pedir un control clínico, de cursar un chequeo, de hacer una evaluación, dependiendo del riesgo, me va a ayudar a tomar algunas decisiones. Bueno, clave. Esto, clave. Como decía mi abuela, como el Padre Nuestro. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? La diabetes la podemos diagnosticar con una glucemia plasmática en ayunas, o sea, un análisis de glucemia en ayunas, un análisis de sangre en donde se mide la glucemia en ayunas, con una glucemia medida al azar, o sea, en cualquier momento del día, independientemente de que haya comido o no haya comido, con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y acá hacemos un paréntesis. La hemoglobina glicosilada no es tan específica para diagnóstico de diabetes, sí para seguimiento. Ahora lo vamos a ver. Bueno, cuando decimos, ay, me pasé una, ¿no? Sí. Cuando decimos glucemia plasmática en ayunas, eh, uno tiende a decir, vieron que casi siempre decimos dos determinaciones con valores. Bueno, acá en la diabetes, ojo al piojo, o sea, la glucemia plasmática en ayunas se pide casi siempre en los controles de rutina,
pero estamos hablando en el marco de hacer diagnóstico de diabetes. Para hacer diagnóstico de diabetes se requieren sí o sí 2 determinaciones con valores iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro, realizados en 2 días distintos. O sea, no es en el mismo día, estoy hablando de una glucemia en ayunas, o sea, la primera de la mañana, después muchas veces de un ayuno más prolongado. Fíjense que el ayuno como mínimo para decir que es una glucemia plasmática en ayunas es de 8 horas, no así con el colesterol y con otras cosas que ahora lo vamos a ver, que son un poquito más de horas. Para hablar de glucemia plasmática en ayunas, hablamos de 8 horas. Y 2 determinaciones en diferentes días. O sea, 2 determinaciones con un valor a 126 miligramos por decilitro es diagnóstico de diabetes. 2 determinaciones con valores mayores a 126 miligramos por decilitro es diagnóstico de diabetes. El resultado normal es menor a 110. Ahora, si a su vez la persona tiene factores de riesgo, hipercolesterolemia, hipertensión, ahora los vamos a ver un poquito más, vamos a hablar de un valor normal menor a 100. O sea, cuando una persona tiene factores de riesgo, si a mí el valor va a ser normal cuando sea menor a 100. En el general de las personas sin factores de riesgo, el valor normal puede estar en menos de 110. Estamos entonces, diabetes se diagnostica la mayoría de las veces con la glucemia plasmática en ayunas, pero dijimos que también lo podíamos diagnosticar con una medida al azar. Esa medida al azar es en cualquier momento del día, sin requerir el ayuno, se hace una determinación de la glucemia plasmática y el valor es mayor o igual a 200. O sea, que si en cualquier momento del día, sin estar en condición de ayuno, el valor de la glucemia es igual o mayor a 200, con eso también hacemos diagnóstico de diabetes. Y obviamente a esto se le suma que si la persona está teniendo 200 miligramos o más de glucemia en cualquier momento, seguramente tiene síntomas asociados. De hecho, la glucemia al azar se suele pedir cuando la persona viene con síntomas de diabetes, empezó a perder peso. Acuérdense que la persona empieza a perder peso cuando ya la diabetes hace mucho que está instalada. Poliuria, polidipsia, polifagia, se pide una glucemia al azar, viene mayor a 200, diagnóstico de diabetes. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta la vimos cuando vimos diabetes gestacional. Ojo, los valores son distintos. Otra forma de hacer diagnóstico de diabetes, 2 determinaciones, basal y luego a los 120 minutos. Esta la vimos, exactamente igual, se administran los 75 gramos de glucosa. Obviamente se administran los 75 gramos de glucosa cuando la glucemia basal es normal o es una glucemia alterada en ayunas, pero no mayor a 200 ni mayor a 126. Si no hay, no se administran los 175 gramos de glucosa. Si yo ya le estoy haciendo una glucemia basal y me da mayor a 126, se terminó la prueba. Me da igual o mayor a 126, se terminó la prueba. Necesito solo una determinación más para hacer diagnóstico de diabetes. El resultado de esta prueba es normal si después de las 2 horas el resultado es menor a 140. Y es diagnóstico de diabetes cuando el resultado es mayor a 200. ¿Qué pasa entre 140 y 200? Si el valor de la glucemia a las 2 horas me da 165, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién sabe? Intolerancia a la glucosa. Muy bien. Intolerancia a los hidratos de carbono, intolerancia a la glucosa. No existe la prediabetes, pero uno podría llegar a decir que nos abrimos bien los ojos en un paciente con una intolerancia, porque es un paciente que puede desarrollar una diabetes.